Y le voy a predicar rapidito esta palabra, a ver hasta dónde Dios me deja llegar. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 17, y dice así. Tiene que prestar atención, porque va a haber muchos nombres. Usted no se preocupe por los nombres, porque yo le voy a decir lo que significa y tampoco nos vamos a parar mucho ahí. Y quiero que escuche bien esta palabra y ponga atención a ello. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 17, es una lectura larga y dice, escuche, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por todo el valle de Rafaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Peracín. Allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Peracín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafaín. Y consultando David a Jehová, le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Esta es una palabra poderosísima que se la voy a desgranar para que la entienda. Lo primero que encontramos en esta palabra es que dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel. Y ahora quiero que me escuche bien. David es ungido 3 veces a lo largo de su vida. La primera vez es ungido en Belén. Allí ocurrió cuando el profeta Samuel lo unge en la cena a la cual no había sido invitado y lo unge como el futuro rey de Israel. Después es ungido en Hebrón, es la segunda vez que es ungido David en Hebrón, después de la muerte del rey Saúl, y David fue ungido rey sobre Judá, no sobre todo Israel, sino sobre Judá, una de las tribus de Israel. Y allí en ese periodo reinó o gobernó Hebrón por 7 años y medio. Y la tercera vez es esta que hemos leído, que fue ungido en Jerusalén. La tercera vez que David fue ungido en Jerusalén, después de conquistar la ciudad, David fue ungido como rey en Israel y su reinado en Jerusalén, en todo Israel, fue significativo porque marcó una época de prosperidad, una época de expansión en el reino de Dios. Y David fue ungido ¿para qué? Para liderar, para gobernar Israel, para traer reino y expansión, relación con Dios, derrotar a sus enemigos. Así que David fue un verdadero, o mejor dicho, su verdadero propósito iba más allá del poder terrenal, sino que fue un hombre ungido para ser como el corazón de Dios. Ahora, cuando tú eres ungido, o cuando somos ungidos, eres ungido con un propósito. Y para que entienda esto le diré qué es la unción. La unción es el poder sobrenatural que Dios nos da para llevar a cabo su propósito, su llamado o su asignación. Algunas personas tienen habilidades divinas, han sido ungidos por Dios, pero no conocen bien cuál es la razón por la cual Dios los ungió. Y si tú no conectas tu función con tu propósito, entonces te convertirás en una persona altamente frustrada.
Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía bien claro para qué había sido ungido. Es decir, él sabía cuál era su propósito y por eso entendió cuál era el ungimiento para el propósito. ¿Recuerdan cuando él abrió el rollo del profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, devolverle la vista a los ciegos, predicar el año de libertad a los cautivos? Jesús sabía para qué había sido ungido, porque la unción viene para empoderarnos, para cumplir una asignación específica. En otras palabras, es el poder de Dios para cumplir con sus propósitos. Si usted ha sido ungido para cumplir un propósito. La unción no viene porque sí. Y le diría algo: si puede cumplir planes sin haber sido ungido, entonces esos planes son suyos, no son de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Se lo diré otra vez. Si usted puede cumplir los planes sin haber sido ungido, entonces esos planes son suyos, no son de Dios. Porque es imposible cumplir los planes y el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida si no hemos sido ungidos. Porque ser ungido es ser empoderado sobrenaturalmente para hacer lo imposible. Hechos capítulo 10, verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aún mismo Jesús tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo para obrar como hombre y poder hacer sanidades, milagros y bendiciones de parte de Dios. Si no, ¿cómo podemos hacer la obra de Dios con nuestras fuerzas? Y le voy a dar un ejemplo. Mateo capítulo 10, versos 7 hasta el 8 dice: este fue el mandato de Jesús para nosotros y para sus discípulos. Y yendo, predicad el reino de los cielos que se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo podemos explicar que podemos cumplir con el propósito que Dios nos ha dado si no somos ungidos? Si no hemos sido empoderados con un poder divino, usted no puede sanar enfermos. Usted no tiene el poder para predicar el evangelio con señales, con milagros y con prodigios. Usted no puede transformar por medio de esa palabra los corazones. Usted no va a tener el poder de la sabiduría de Dios. No va a estar empoderado para enfrentar todas las situaciones que de manera normal no se pueden cambiar. Es por eso que en Hechos capítulo 1 y verso 8 Jesús nos dio el motivo y les dijo: esperen aquí, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Porque si no esperáis a ser ungidos por el Espíritu Santo, no vais a poder predicar, no vais a poder sanar, no vais a poder enfrentaros a los religiosos, no vais a poder enfrentaros a los incrédulos, a los que demandan algo más que palabras. Por eso todo propósito tiene que ser ungido. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios por eso? Te lo diré de esta manera: si no has sido ungido por Dios, no puedes cumplir con el propósito de Dios, te va a ser imposible. Y esta habilidad habilidad divina, no nos la entrega Dios de manera opcional para usarla en nuestros propósitos individuales. No es exclusiva para que uno haga lo que quiera, es exclusiva para cumplir el propósito y la asignación a la que Dios te ha llamado. Porque la unción de Dios en ti no funciona independientemente del propósito de Dios en ti. ¿Alguien me está entendiendo? Te lo diré de esta manera.
la unción que Dios derrama en ti es exclusiva para que cumplas con el llamado y con el propósito en el área que Dios te llamó. Ya pueda ser en los negocios, en las artes, en el deporte, en las leyes, en la política, en el gobierno. La cuestión es que esa unción está dada para que en cualquier área de tu vida tú puedas extender el reino de Dios. En otras palabras, si hay unción, tiene que estar conectada al propósito, porque la unción separada del propósito separa. Alguien le tenía que dar un aplauso fuerte a Dios por esto. Por eso hay mucha gente que se frustra. Dice, pastor, pero es que yo oro, y yo ayuno, y yo ofrendo, y yo clamo, y yo voy a la iglesia, pero como que no fluyen las cosas en mí, como que no hay rompimiento, como que las cosas me cuestan, como que no veo esa unción en mí. Tienes que examinar y ver si la unción está alineada con el propósito al cual Dios te llamó. Voy a entrar en la palabra. Eso era la base. Dice la Biblia, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel. Escúchelo bien. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Hasta entonces David no significaba tanto para los filisteos. Antes de ser ungido por el profeta ni siquiera le conocía a nadie. Pero primero le ungió y mató gigantes. Se lo voy a decir de esta manera. David tenía una unción secreta y mataba osos y leones. Pero después le unge el profeta en una casa un poquito más visible, pero también en intimidad. Y ahora tiene la unción para matar gigantes. Pero ahora ya lo han ungido de manera pública. Y cuando le ungen de manera pública, le hacen rey sobre Israel. Dice la Biblia que oyendo los filisteos que ungieron a David como rey, entonces todos vinieron a acabar con él. ¿Sabe por qué? Porque la unción va a levantar oposición. A veces cuando Dios te unge para un llamado, para un propósito, vamos a enfrentar oposición. La unción no te garantiza una vida sin desafíos, pero sí te va a ocupar para superarlos. ¿Estás entendiendo? Lo que quiero decirte es que hay gente que no te soporta ver ungido. No te han perseguido cuando has estado caído y derrotado, cuando no has hecho nada, cuando has sido insignificante. Pero una vez que los filisteos se dieron cuenta que David fue ungido por rey en Israel, entonces todos dijeron, tenemos que acabar con David, porque hay gente que no soporta la bendición de Dios en ti, no soporta que Dios te bendiga, no soporta que Dios te use, no soporta que haya rompimiento a través de ti, no soporta que crezcas y que te desarrolles, porque no pueden soportar lo sobrenatural de Dios en ti y se van a levantar para pelear, van a criticar para decirte que lo que tienes no es de Dios, van a llamarte de todo y de todas las maneras porque no lo soportan. Pero que en esta mañana rechinen los dientes de los demonios y de los filisteos, porque si Dios te ha ungido, Dios te va a usar. Vamos, dele fuerte ese aplauso a Dios si lo cree. Por eso te critican, por eso te persiguen, por eso los filisteos quieren matar a David, porque tenía una unción secreta para matar osos y leones. Y bueno, después lo ungieron y tenía una unción para matar gigantes. Pero ahora hay una unción pública para gobernar Israel y para acabar con todos sus enemigos. Y una vez que te han ungido así y que tu unción se ve y que es pública, entonces te van a perseguir. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú quieres ser usado por Dios y tú quieres que Dios te exhiba
y ya no solo te unja en secreto, sino que tu unción sea pública. Cuanto mayor sea tu unción, mayor será tu persecución. Pero cuanto mayor sea tu unción, también mayor será tu asignación y tu protección. Si hay unción, hay persecución. Y cuanto mayor unción, mayor asignación. Y cuanta mayor asignación, mayores serán los gigantes que peleen contra ti, pero mayor será el poder que Dios deposite en ti para vencer a esos gigantes. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios si lo cree. Ahora escuche. Se levantan todos los filisteos contra David y lo quieren. Vamos a acabar con él porque lo han ungido como rey. Estoy leyendo todo el pasaje que leí al principio. Dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Acuérdese de este nombre, Rafaín. ¿Sabe por qué se llamaba Rafaín? ¿Se recuerdan de Goliat, que era filisteo? Porque los filisteos eran una raza de gigantes. No todos eran como Goliat, pero eran hombres fuertes y altos. Y dice que los filisteos se extendieron por el valle de Rafaín. Se cree que este valle lleva el nombre de una legendaria raza de gigantes llamados Rafaitas. Rafaín, ¿sabe lo que significa en hebreo? El valle de los gigantes. Y como era de ellos, porque vivían muchos años allí, antes de la conquista de la tierra prometida, ya vivían allí los filisteos y eran hombres tan altos y tan fuertes y tan grandes, ellos le pusieron a ese valle el valle de Rafaín, que significa, como nosotros lo pudiéramos escuchar ahora, es el valle de los gigantes. Y como era un valle, David no tenía donde ocultarse, ya que era plano. Y además, geográficamente, ellos conocían muy bien ese terreno. Los superaban en número los filisteos, los superaban en fuerza y los superaban en conocimiento del terreno. David nunca volvió atrás, siempre iba adelante, pero en esta ocasión era muy preocupante porque había miles y miles de hombres grandes de estatura gritando, queriendo matar al ungido de David, al ungido de Dios, que era David. Y entonces, cuando todos los filisteos vienen al valle de los gigantes, Rafaín, dice la Biblia, entonces David consultó a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Escuche bien. En esta ocasión David ve el peligro y consulta a Dios, porque no tiene probabilidades ni fuerza para vencer un ejército de hombres tan grandes. Le consulta a Dios. Pero si estudiamos la vida de los reyes de Israel, según las Sagradas Escrituras, todos los reyes para hablar con el Señor necesitaban un profeta, un sacerdote, un sacrificio o un holocausto a través del cual obtener respuesta después de Dios. Sin embargo, David tenía una conexión única. No necesitó sacerdotes, no necesitó profetas. Él se inclinó, adoró y habló con el Creador. ¿Venceré a los filisteos o no los venceré? ¿Voy a ir hacia adelante o qué es lo que voy a hacer? Y Dios le responde a David y le dice, vete y pelea porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Sabe lo que le quiero decir con esto? Que son buenos los pastores y los profetas y los mentores y la gente que le ayuda, pero usted no puede depender de pastores, ni de mentores, ni de apóstoles. Usted si tiene que depender de alguien es de Dios. Tiene que depender de Dios. No puede tener un intermediario para hablar con Dios. No puede tener un intermediario para levantarse por la mañana y que haga donde voy, que voy. Sí es bueno consultar, sí es bueno que hay ocasiones en las que la sabiduría de consejero
consejeros es absolutamente necesaria, pero le hablo de la intimidad, le hablo de la relación. Usted no puede vivir con Dios una relación a través de nadie. Como David, inclínese, consúltele a Jehová, dígale qué es lo que voy a hacer, qué son los planes para mí, dónde está. Usted no puede depender de nadie. Si tiene que depender de alguien, dependa solo y exclusivamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encanta la vida de David porque David tenía una conexión única. Hasta entonces todos los reyes tenían profetas y sacerdotes y holocaustos, pero él oraba y hablaba libremente con el Señor. Y David sabía cuándo ser un guerrero, cuándo ser un pastor de ovejas y cuándo ser un rey. Sin embargo, ninguno de estos roles le impedía ser un adorador, que podía hablar cara a cara con Dios. Puede ser pastor, puede ser ujier, puede ser reverendo, o puede ser apóstol, o puede ser lo que quieras, pero usted nunca puede perder la naturaleza de un adorador. Ahora no tocaba ser guerrero David, ahora tocaba ser adorador para hablar con Dios. David estaba rodeado y cercado. Y esto nos enseña que no importa cualquier situación por la que esté pasando, si usted le clama a Dios, siempre va a obtener respuesta. El problema es que vamos tocando puertas y puertas y puertas y puertas y puertas, a ver qué nos dicen, a ver qué nos profetizan, a ver qué nos hablan, a ver cómo es esto, a ver cómo es lo otro, y nunca tocamos la puerta de Dios. Y a veces Dios te cierra puertas, a veces Dios no te da respuestas, porque Dios no quiere que obtengas respuestas por otros, quiere que mires al cielo, que clames a Dios y que le digas: Señor, ¿qué hago? ¿Recuerda la respuesta de Dios a David? Le dice: David, ves, porque voy a entregar a los filisteos en tu mano. Y escuche, entonces vino David, aunque aquí pone este nombre, yo le voy a hablar por el antiguo nombre que tenía, por si alguno lo lee y se cree que yo me he confundido. No, le voy a hablar por el antiguo nombre que tenía. ¿Recuerdan cómo se llamaba este valle? El Valle de los Gigantes. Y ese valle era Rafaín. Entonces, cuando le dice: ve, que yo te voy a entregar los gigantes, vino David a Rafaín, y allí los venció David, conforme a la palabra que Dios le dijo. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamaré al nombre de este lugar Baal Perazim. Se llamaba Rafaín, que significa Valle de los Gigantes. Pero ahora David, al vencer, porque Dios le dio la victoria como corriente, le dice: cambiaré el nombre y lo voy a llamar Baal Perazim. ¿Saben lo que significa ese nombre? Baal Perazim, Señor que abre brechas o Señor de rompimiento. El valle era el Valle de los Gigantes, pero ahora David los vence y dice: ya no se va a llamar el Valle de los Gigantes, ya no se va a llamar Rafaín, ahora se va a llamar Baal Perazim, que significa el Señor abre brecha y el Señor trae rompimiento. Y cuando Dios te da una palabra y cuando Dios te unge, aunque estés pasando por el Valle de los Gigantes, ¿sabes qué son el Valle de los Gigantes? El Valle de las imposibilidades, el Valle donde no puedo, donde no hay fuerza, donde no hay provisión, donde la familia se rompe, donde no hay solución. Estoy en el Valle de los Gigantes, pero si Dios me ha ungido, voy a romper ese Valle de los Gigantes
Y voy a declarar que este valle a partir de hoy se va a llamar Baal Perazim. El Señor me abre brecha. Y yo vengo con esta palabra sobre ti. En medio del valle de los gigantes, el Señor te abre brecha. El Señor te abre brecha. Si el enemigo te ha presentado un valle lleno de gigantes, levanta tus manos y di: le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar, este será el valle donde Dios me abre brecha, donde hay un rompimiento, donde voy a acabar con las imposibilidades. Alguien tiene que responder, alguien tiene que emocionarse. Si estás pasando por ese valle de los gigantes, el Señor te abre brecha. Vamos, levante su mano conmigo y diga: el Señor. No, dígalo creyendo, diga: el Señor me abre brecha. Ahora escuche qué significativo lo que nos enseña David. Cuando entra en ese lugar y derrota a los enemigos, ahora le cambia el nombre. Porque podían haberle dejado llamar Refaín o Rafaín. Bueno, allí los vencimos en el valle de los gigantes. No, los vencimos en el valle donde Dios nos abrió brecha. ¿Y cómo se llama ese valle? Dios nos abrió brecha. Porque cuando conquistas un territorio, tienes que cambiarle el nombre. Porque ese territorio y todas las riquezas que había en ese territorio, ahora ya no eran de los gigantes. Ahora eran de los que Dios les había abierto brecha. A los que Dios había traído un rompimiento. Y le cambió el nombre para adorarle a Dios. Usted tiene que cambiar el nombre a los lugares donde conquista. A los lugares donde Dios le llamó. Y estoy hablando simbólicamente. Hicieron otra cosa. Porque cuando los vencieron, dice la Biblia, y dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron. Porque parte de los filisteos gigantes huyeron, pero dejaron allí sus ídolos. Uno de sus ídolos era Baal. Tenían 3 dioses muy famosos y dejaron allí sus estatuas, sus altares. Pero dice la Biblia que David y sus hombres los quemaron. ¿Sabe lo que nos enseña esto? A tratar con un territorio que Dios te da como herencia. Porque puedes tomar el territorio físicamente, pero si no rompes la conexión espiritual, entonces tendrás un territorio con amargura. Porque se deben acabar con las conexiones espirituales de ese territorio donde Dios a ti te los entregó. Los dioses paganos, las conexiones con los espíritus, romper con las entidades demoníacas, porque a veces cambiamos la conducta, pero no arrancamos la influencia demoníacas que están detrás de esas conductas de cambio. Y entonces puede ser que estés sintiendo una influencia durante toda tu vida. Por eso David tomó la decisión de quemar todos los dioses, porque de ahí en adelante él tendría el control no solo de la tierra espiritual, o mejor dicho, no solo de la tierra física, sino también de la tierra espiritual. Por eso es que ahora ya no era el nombre del Valle de los Gigantes, sino el Señor que abre brecha. Y lo que estaba representando es que David entraba en una dimensión mucho mayor espiritual. Solo un rey puede cambiar el nombre de un territorio, y David ejerció esa autoridad como rey y cambió, porque él sabía que no solo consiste en cambiar el nombre del terreno, no solo te vas a llamar ahora el Señor abre brecha, el valle donde el Señor abre brecha, sino que también voy a cambiar la atmósfera que determina este territorio, porque antes había una atmósfera de idolatría, de hechicería, de dioses paganos. No solo le cambio el nombre, sino que
también quemo los dioses, porque voy a cambiar las atmósferas. Y escúchame bien, ahora hay gente que viene al altar, hay gente que viene a la iglesia y se cambia el nombre. Recuerda, antes le llamaban bebedor o adúltero o borracho, lo que fuera. Ahora no, ahora dice soy cristiano, y está bien que te cambies el nombre, pero tienes que hacer algo más. No solo cambiarte el nombre, tienes que cambiar la atmósfera que antes transportabas, porque si solo te llamas cristiano, pero sigues teniendo la misma atmósfera, la misma manera, el mismo rechazo, el mismo dolor, la misma angustia, sigues siendo rencoroso, sigues siendo una persona adúltera de ojos. Lo que cambiaste es el nombre, pero los dioses los dejaste ahí. Pero David dijo, yo voy a cambiar el nombre a este valle. Este valle será el Señor me abre brecha, pero también voy a quemar los dioses. Y en esta mañana te digo, quema todas las ataduras y todas las maldiciones generacionales de las familias de atrás. Todo lo que has estado arrastrando, quémalo, córtalo, quítalo de ti, porque si no te estará persiguiendo toda la vida. Dios abre brecha y tú quemas dioses. Alguien tiene que aplaudir a Dios. Porque hay gente que se cambió de nombre, ahora soy cristiano, pero sigues teniendo la misma atmósfera que cuando no lo eras. ¿Sabe qué significa eso? Que en lo espiritual sigues teniendo las mismas ataduras. En lo espiritual sigues teniendo las mismas maldiciones generacionales, las mismas conductas que tu familia te traspasó y que trajo tanto dolor, las sigues teniendo igual. Te llamas cristiano, pero los dioses no los quemaste. Pero en esta mañana vamos a juntar aquí todo lo que no nos sirve y lo que no nos vale. Todo lo que se quedó en la heredad y que no fuimos capaces de romperlo y de entregárselo a Dios. Y vamos a cortar con toda maldición generacional, con toda atadura demoníaca. Vamos a romper todas las costumbres que no honran y glorifican a Dios. Y no solo cambiaremos el nombre al valle, sino también cambiaremos las atmósferas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestros hijos. Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Hoy en la recta final. Así que David vence a los filisteos, le cambia el nombre del Valle de los Gigantes al Valle del Señor abre brecha. Pero mire, y dice la Biblia, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el Valle de Rafaín. El Valle de Rafaín ya le había cambiado el nombre a David y era el Señor de rompimiento, el Señor abre brecha. Pero para los filisteos seguía siendo el Valle de Rafaín. Así que los filisteos vuelven a venir y se extendieron de nuevo en el Valle de Rafaín. Y de nuevo David, por segunda vez, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de mucha marcha por las copas de las balsameras, y esto es poderoso, se lo voy a explicar ahora, entonces te moverás, porque Jehová saldrá de ti e irá al campamento de los filisteos. Escuche, David vuelve a consultar a Dios porque los filisteos vuelven de nuevo a querer recuperar lo que han perdido. Porque el espíritu y el mundo siempre vuelve. Y vuelve con 7 peores que él. Así que si hoy está viviendo sus mejores momentos, gloria a Dios por ello, pero manténgase firme porque el enemigo siempre vuelve. Es como Terminator. Sayonara, volveré. Siempre vuelve. Y no tiene remordimiento ni misericordia, no le importaría si eres hombre, mujer, joven, viejo, niño. Siempre vuelve. Y los filisteos vuelven. Y la Biblia dice que David vuelve a consultar a Jehová.
Y esta vez Dios le dice, no subas. La vez anterior le dice, sube porque te los entrego en tu mano. Y pelearon en el valle cuerpo a cuerpo. Pero esta vez le dice, no subas, rodéelos y vendrás enfrente de las balsameras. Es decir, David va a consultar, a levantarse, otra vez le consulta al Señor y esta vez, en la primera batalla le dice que suba, pero en la siguiente batalla, la estrategia divina ahora cambia y le está diciendo, no subas, retrocede. Pero David no está acostumbrado a retroceder. David está acostumbrado a pelear. Peleó con los osos, peleó con el gigante, peleó con los filisteos y ahora quiere volver a pelear. Y en la antigüedad no pelear cara a cara era considerado como cobarde. Así que a David le está rompiendo las estructuras, le está cambiando lo que él está pensando. Pero David, obedeces o pierdes, una de dos, obedeces o pierdes. Y tú, muchas veces, y yo, estamos acostumbrados a estructuras, a manera de cómo Dios ha trabajado con nosotros. Pero Dios viene rompiendo el control humano, sacándote de las costumbres, quebrando las filosofías, los pensamientos, las maneras y lo que has hecho por mucho tiempo, porque Dios es el Dios que cambia y que transforma, que hoy tiene un método divino y mañana tiene otro. Los principios son los mismos, pero Dios cambia de estrategia. David, ahora no es que subas y pelees, ahora es que retrocedas y que no ataques y estés debajo de las balsameras. Escúcheme bien, Jesús, la mayoría de las cosas que hizo, muchos de lo que él hizo no estuvo bien visto. Recogió espigas en el día de reposo, no se lavaba las manos para comer. Sus discípulos eran prostitutas, cobradores de impuestos, republicanos y gente de mal vivir. Pero ¿saben qué? ¿Cuánto cuesta hacer lo que nunca has hecho? David tuvo que buscar la vía divina y en cada paso debería de confiar en Dios. Y a veces Dios te está llamando a que hagas cosas diferentes, cosas que no son habituales. Escuche, y la pregunta es esta: ¿a quién ofendió Jesús cuando hizo cosas diferentes? Solo ofendió a los religiosos, nunca ofendió a Dios. Le pongo balance para que no vaya a hacer cosas que rompan principios de Dios. Pero hay cosas que nunca se hicieron hasta que se llegaron a hacer. No se tocaban bandas de rock en las iglesias cristianas, ni batería, ni teclado, ni bajo, pero se comenzaron a tocar y la gente joven comenzó a llegar y las almas comenzaron a convertirse. Lo que quiero decirle es que los métodos cambian, no lo sabemos todo. A Dios no lo tenemos en un cuadro y sabemos lo que va a hacer hoy, lo que va a hacer mañana, cómo nos va a dar la victoria. Hoy Dios nos da la victoria rompiendo un cántaro y mañana nos da la victoria dando vueltas alrededor de una muralla. Hoy Dios sana con su palabra y mañana escupe y hace barro y los unta en los ojos, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero los religiosos necesitan una estructura sólida. Los religiosos necesitan la tradición. ¿Y por qué te caes? ¿Y por qué te levantas? ¿Y por qué bautizas en una piscina? ¿Y por qué tanto pacto? ¿Y por qué tanta siembra? ¿Y por qué acá hay aceite? ¿Y por qué ahora la gente se unge? ¿Y por qué predican las mujeres? Los religiosos solo quieren estructura y estructura y estructura, pero el fluir del Espíritu es libre. El fluir del Espíritu se mueve como quiere, cuando quiere, donde quiere. ¿Dónde está la gente que le cree a Dios? ¿Dónde está la gente que sabe que Dios hoy te da una estrategia y mañana te da otra? Estamos aquí en este lugar por una estrategia divina. Mañana no lo sé, pero si Dios dice, nosotros hacemos. Alguien tiene que responder. Alguien tiene que decirle: estamos dispuestos a obedecer. Pastores, que no lo entiendo, ni yo tampoco. A obedecer. Pero yo les predico con el ejemplo. 60 personas en la pandemia, ni siquiera nos reuníamos. ¿Lo recuerdan o no?
Un lugar para 180 personas y no llegaban ni 60. Y Dios nos muestra este lugar 8 veces más caro que el que teníamos, plena pandemia. Y yo le digo, ¿para qué? Si no nos llega. Hay 180 butacas allí y vienen 30, 40, 50, ¿para qué? Y Dios dice, este es el lugar. Como David, pero si siempre atacamos, ahora nos escondemos, sí. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Este es el lugar. Entramos aquí, reuniéndonos 60 personas. Pero Dios es el que muda los tiempos, el que va hacia adelante y sabe lo que va a pasar. No quieras entender a Dios. Enfócate más en obedecerle que en entenderle y las cosas irán a buen puerto. Vamos, denles aplauso fuerte a Dios. Aquí termino, escuche, porque esto es para que usted salte del asiento. Ahora mire lo que le dice. Le dice, no subas, sino que los rodeas, no cara a cara, los rodeas. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Usted no sabe lo que es, pero yo se lo voy a decir. Y cuando oigas ruido como marchar por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque saldrás delante de ti. Dice, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Cuando oigas ruido por encima de las balsameras, entonces sal porque Jehová peleará por ti. ¿Saben lo que eran las balsameras? Eran árboles del cual salía el bálsamo, del cual se hacía el aceite de la unción. ¿Saben cuánto medían según los que saben estos árboles, balsameras? Hasta 30 metros de altura. Y de ahí salía un aceite oloroso con propiedades curativas y usados también para la unción, para la ofrenda y para los rituales. Y ahora Dios le está diciendo, David, cuando oigas el ruido como por encima de las copas de las balsameras, se lo voy a traducir, cuando oigas el ruido por encima de los árboles del bálsamo, por encima de los árboles del bálsamo, cuando oigas que hay pisadas que están pisando el fruto a 30 metros de altura, entonces sal porque Jehová peleará por ti y va a herir a los filisteos. Dios le estaba diciendo a David, David, te ungió un profeta con el sofá y te ungió con el aceite, pero ahora yo voy a pasar por encima de los árboles del bálsamo. Y cuando oigas el ruido, porque tú no eres el que vas a pelear, soy yo que va a pasar por encima de los árboles del bálsamo y voy a hacer que el fruto que está en la copa del árbol caiga y te voy a ungir, porque en la primera unción, David, tú peleas con el oso y con el león. En la segunda unción, David, eres rey y peleas contra los filisteos. Pero en esta unción que te voy a ungir yo, no vas a pelear tú, voy a pelear yo. Porque cuando Dios te unge, Él pelea contra tus enemigos. Cuando Dios te unge, ni siquiera vas a tener que pelear. Las puertas se van a abrir, la gloria va a venir. Los que te apuntaban y te criticaban, hoy van a venir a pedir de ti favor. David, cuando escuches el ruido por la copa de las balsameras, entonces camina, porque yo voy a herir a los filisteos. La primera unción mata leones y gigantes, la segunda unción mata gigantes, pero en la tercera unción yo peleo por ti. Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. Si eres ungido por Dios, Dios va a pelear por ti. Ya no necesitarás tus fuerzas, solo vas a necesitar obedecer, porque Dios va a pelear por ti. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios.
Impresionante este texto. David, tranquilo, retrocede, pero cuando oigas el ruido por encima de las balsameras. Son los pasos de Dios que camina a 30 metros de altura, por encima de los árboles del bálsamo. Porque yo voy a herir a los filisteos. Vosotros estáis abajo, pero yo gobierno las alturas. Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. ¿Sabes por qué estás aquí? A pesar de cómo la vida te trató. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué no acabaron contra ti los filisteos, los problemas, la depresión, el abandono, la pérdida de seres queridos y tantas cosas? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Jehová pelea por ti. Y a veces pensamos que somos nosotros, le dice, tranquilo David. Cuando escuches el ruido como por encima de los árboles del bálsamo, por las balsameras, serán mis pisadas que está por encima de las alturas, y yo voy a ir al campamento de los filisteos y los voy a herir. Tranquilo, que esos tan fuertes que se levantan contra ti, esos demonios que quieren tu mal, esos que prefieren verte derrotado y acabado, no te preocupes, que por encima de las balsameras Dios está caminando y haciendo ruido de guerra, y Él pelea por ti. Alguien tiene que darle un aplauso a Dios por eso. Alguien tiene que saber que Él pelea por ti. Ahora sí que termino con esto, y dice la Escritura, lo último del texto: Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento. No los mató, los hirió. Y David lo hizo así, como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Usted la puede leer esta escritura después en el libro de Samuel, segunda de Samuel 5, 17 al 25. Jehová los hirió, y después David los llevó desde Geba hasta Gezer. Mire, para que entienda el final de esta prédica. Esta batalla comenzó en Rafaín, ¿recuerdan? El Valle de los Gigantes, que después David le cambió el nombre por el Señor abre brecha. Comienza en Rafaín, pero sube hasta la punta de la columna de Geba y termina en Gezer. Gezer o Jadaón significa collado y Gezer precipicio. Así que empezó en el Valle de los Gigantes y terminó en el precipicio. Subió por la punta de la colina hasta Geba y terminó en Gezer. Así que los filisteos están aquí. Imagínense que los filisteos están aquí, en el Valle de los Gigantes, Refaín. Ahí Dios le da la primera batalla y después se juntan otra vez, le vuelve a dar la segunda batalla por encima de las balsameras. Los hiere Dios y ahora dice, persíguelos, y David los persigue hasta Geba y hasta Gezer. Gezer era un precipicio, ya estaban heridos y David los tiró a todos por el precipicio. Acabó con los filisteos. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que Dios ya ha herido a muchos de tus enemigos espirituales. Dios ya ha herido a la pobreza, a la depresión, a la soledad, a la tristeza, a la baja autoestima, a los impedimentos que la vida te ha puesto. Ya los ha herido. Lo único que tienes que hacer es empujarlos por el precipicio, porque la victoria Dios te la dio. Y Dios es como que dice, bueno, David, te voy a dejar que hagas algo. Lo único que tienes que hacer es empujarlos para tirarlos por el precipicio y acabar con los enemigos del pueblo de Israel. Si la unción de Dios está contigo, el propósito por el cual Dios te llamó, lo vas a cumplir, porque Dios pelea por ti. Voy a pedir que suba el coro rapidito por aquí. Dios pelea por ti. ¿Dónde está la gente ungida de esta casa? ¿Dónde está la gente que sabe que Dios pelea por él? ¿Dónde está la gente que sabe que aunque los filisteos son grandes y aunque hay mucho ruido
Dios está por encima de los árboles del bálsamo. Dios es el que te va a ungir con una tercera unción. Y esta tercera unción es para que Dios pelee por tus enemigos. Y lo único que te va a tocar hacer es empujarlos por el precipicio. Levanta tus manos ahí donde estás y comiénzale a adorar a Dios. Declárale a Dios y dile: Señor, tú peleas por mí. He sido ungido para cumplir mi propósito. Y en esta mañana el Espíritu de Dios va a venir para ungirte. A David le ungieron 3 veces. No sé cuántas veces será necesaria que Dios te unja hasta que aprendas la lección y puedas cumplir el propósito de Dios para tu vida. Pero en esta mañana abre tu corazón. Entiende que la unción no viene para gastarla donde quieras. La unción viene para cumplir propósitos. Alíñate con tu propósito. Porque si te alineas con tu propósito desde tu corazón y le dices: Señor, aquí estoy, envíame para todo lo que tú me has llamado, entonces, y solo entonces, esa unción peleará por ti. Esa unción peleará por ti. Alguien tiene que levantar sus manos. Alguien tiene que entender que esa unción peleará por ti. Alguien tiene que entender que ese valle de los gigantes se va a convertir en el valle del rompimiento, en el valle donde Dios abre brecha. Y si Dios te trajo en esta mañana, es para abrirte brecha. Si Dios te trajo en esta mañana, es para hacerte entender que los gigantes no van a acabar contigo, que el valle no va a acabar contigo, que la situación no va a acabar contigo, porque Dios te va a abrir brecha, porque Dios va a traer rompimiento. Vamos, iglesia, levanta tus manos y comiénzale a adorar. Comiénzale a adorar. Comiénzale a adorar ahora. Él pelea las batallas por ti. Dios peleará por encima de las balsameras. El Espíritu de Dios vendrá por encima de las balsameras para ungirte. Tú que estás en casa, vengo a decirte de parte de Dios que ese valle de gigantes, Dios lo va a convertir en el valle del rompimiento, de la victoria, en el valle donde Dios va a abrir brechas para ti, para tu casa y para tu familia. Vamos, iglesia, responde. Así pelea mis batallas. Vamos, díselo. Siento el espíritu de fuerza en este lugar. El espíritu de unción en esta casa está fuerte en esta mañana, para que comiences a pelear tus batallas, para que entiendas que Dios te ha ungido con propósito. A la cuenta de 3, si hay alguien que dice: pastor, yo necesito ser ungido hoy para cumplir mi propósito. Yo necesito alinearme al propósito para poder manifestar esa unción en la función que Dios me ha mandado. A la cuenta de 3, si hay alguien así, ven, corre a este lugar. Yo quiero orar por ti hoy. Quiero que haya un ungimiento nuevo sobre tu vida. 1, 2, 3. Si hay alguien así, corra a este lugar ahora. El Espíritu de Dios está aquí. Hay un espíritu de unción sobre ti, para que Dios abra brecha, para que Dios abra brecha en medio de la tierra de los gigantes. Una oportunidad más. Si hay alguien más, corra al altar ahora. El Espíritu de Dios te va a tocar, te va a bendecir, va a quebrantar, va a romper, va a deshacer. Porque cuando viene la unción de Dios sobre alguien,
Acuérdese, solo cuando fue ungido David fue que tuvo el poder para matar gigantes. Cuando la unción de Dios viene, te empodera. La unción de Dios es el poder y la habilidad divina puesta en ti de parte de Dios para que puedas hacer lo que tú no puedes hacer en tu fuerza. Y viene esa unción sobre ti. Por eso no has podido, porque no has sido ungido, o porque la unción se paró porque te desviaste del propósito. Pero en esta mañana se alinea el propósito y en esta mañana cae de nuevo la unción para que el Espíritu de Dios se mueva en ti. Vamos, levanta tus manos y adórale. Voy a pedir a la pastora, los mentores de la casa, que me ayuden rápido, de una, a venir aquí a orar. Nadie ora hasta que yo no lo diga. Levanta tus manos porque el Espíritu de Dios viene. ¡Viene! El Espíritu de Dios viene sobre ti. Viene sobre ti. Por encima de las balsameras, Dios va a estar caminando para vencer tus enemigos. No temas, no tengas temor, por muy altos y muy grandes que sean los gigantes. Ahí donde estás, levanta tu mano, levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, clamamos como clamó David y declaramos que tú eres, Señor, quien nos da la victoria contra nuestros enemigos. Declaramos lo que ha dicho en tu palabra. Tú vienes por encima de las balsameras, por encima de los problemas, por encima de las huestes espirituales. Tú vas a herir a nuestros enemigos. Tú vas a luchar por nosotros. En esta hora yo te pido que una doble porción de tu espíritu, la unción para matar gigantes, comience a caer ahora. Comience a tocar cada vida, aquello que les impide, aquel valle de gigantes que no pueden pasar. Si la unción cae, entonces tú eres el Señor del rompimiento y ese valle se va a convertir en el valle donde Dios abrió brecha. Padre, declaro en el nombre de Jesús que hay una unción específica sobre ellos. Ahora, 1, 2, 3, recíbelo, 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 recíbelo. Gente está siendo ungida, gente está siendo llena del Espíritu de Dios. No esperes que te toque nadie. El Espíritu está derramando, 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 derramando. Tocando, tocando, tocando. El Espíritu está tocando, tocando, tocando. Ahí está, ahí está. Se lleno, se lleno, se lleno, se lleno.
adorando ahí donde está, levante sus manos arriba. Levante sus manos y adore, 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 adore. Diga: Señor, sigue desarrollando mi fe para vencer al enemigo, para ganar en cada batalla y confiar en tus fuerzas, no en las mías. Tú has vencido, tú has vencido, tú has vencido. Vamos, levante sus manos al cielo y siga confesando. Él es su fuerza. Es tu fuerza por lo que he vencido, y es tu fuerza por lo que he vencido, es tu fuerza por lo que he vencido yo. Es tu fuerza por lo que he vencido, es tu fuerza por lo que he vencido, es tu fuerza por lo que he vencido Sí. yo. Levante sus manos ahí. Deje que la gente esté llorando. La gente está siendo ungida. Gente está siendo ministrada, empoderada. Porque cuando viene la unción empodera. Cuando viene la unción te lleva a dimensiones que tú no puedes entrar ni estar. Ahí donde está, levanta tu mano. Padre, yo declaro una unción específica sobre esta casa. Declaro tu gloria. Declaro tu poder. Y declaro la unción sobre cada uno de ellos. Te damos gracias por todas las cosas. Siga orando, siga recibiendo. Hoy Dios lo ungió de una manera específica.